Bueno, creo que ya estamos. Bueno, pues esta es como la segunda parte de lo que nos quedamos al pendiente de ver de fuentes confiables. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos, muy rápido, y vamos a meternos en lo que importa. Déjenme preparar nada más bien la presentación, porque para agilizar esto y que no... para tener toda la mano, básicamente. Vale, ok, vamos a volver. Vale, estamos acá. ¿Qué pasó? Perdonen, dejen corregir un problemilla. No sé por qué no. Uy. Ay, que vamos a tener un problemita. Permítanme. Bueno, una de las cosas que les iba a enseñar está cerrada ahorita, entonces vamos solo a poder ver uno de ellos, pero bueno. Una disculpa, pero bueno, esto pues no lo podía controlar. Ok, no importa. Vamos a empezar con la clase. Primero que nada, pues bienvenidos. Esta clase no es que tenga más importancia que la anterior, pero creo que a la hora de la práctica es muy útil y va a ser muy útil porque nos vamos a adentrar ahora sí a ver a dónde voy con todo esto. ¿Ok? Vamos a iniciar con compartir. Vamos a darle un pequeño repaso para que refresquemos un poco lo que vimos. Permítanme. A ver, creo que ya estamos. Ok. Bueno, la clase anterior vimos fuentes confiables. Vimos para qué son, que si recordarán es para tener una información de naturaleza más confiable, verídica, podemos decir. No vamos a andar en temas filosóficos como de que pues la verdad no la podemos alcanzar, pero a la hora práctica sí necesitamos fuentes confiables que nos den cierta certidumbre de lo que afirmamos y nuestra opinión está sustentada en algo y no solo en creencias y pensamientos propios o de otras personas. Repasamos como los pasos previos antes de adentrarnos a buscar fuentes confiables, que esto, ahorita vamos a retomarlo de nuevo porque es muy importante. De ahí vimos como maneras de organizar información. Una disculpa. Vimos maneras de cómo organizar información, tanto como mapa mental, mapa conceptual, tabla comparativa y resumen. Vamos a volver. ¿Por qué vimos esta manera de organizar información? Porque más allá de solo ser como maneras en que las personas hemos aprendido a plasmar lo que sabemos, realmente tiene utilidad a la hora de lo que estamos viendo en este tema, que es las fuentes confiables y en específico la obtención de información de estas. Porque no solo basta encontrar una página o un artículo que sea confiable, también es importante saber procesar la información. Si no sabemos tener el conocimiento y más allá de eso ordenarlo, que es muy importante. Al final, los que procesan todo lo que nosotros escribamos en un documento o lo que leamos, no lo va a procesar una máquina en donde va a pasar los datos, se los des como se los des. Nosotros necesitamos de cierto orden, de cierta lógica para poder entender conceptos. Si a nosotros nos aventaran una lista de palabras sin ningún orden, no podríamos entender de lo que nos habla. En cambio, si estructuramos todo eso, de repente tenemos información. Ok. Vamos a ir a algo previo antes de lo que importante que vamos a hacer. Algo muy importante en cualquier documento que vayan a hacer de aquí a ahora, créanme, esto les va a salvar mucho, mucho la vida en cuestión de
pues, de investigaciones, resúmenes, síntesis, ensayos, monografías, tesis incluso. Siempre referencia, nunca plagies. Siempre nos dicen que cuando citemos, hay que tener nuestra referencia abajo o nuestra bibliografía. Que bueno, voy a puntualizar muchas veces a la verdad aquí porque a la hora de manejar este tipo de conceptos es importante la terminología. Aquí dije referencia y no bibliografía porque hoy en día la gran mayoría de trabajos escritos no solo están apoyados en libros, están apoyados también en cosas como artículos de revistas científicas que están en internet, artículos escritos que están impresos, fuentes de datos digitales. Entonces, creo que lo más correcto, a menos de que solo utilices libros, es referencia. Siempre que en un documento antes pusieran bibliografía, cámbialo por referencia. ¿Por qué? Porque es una manera que tenemos de acordar. No es algo obligatorio. No es que poner bibliografía esté mal necesariamente, solo que es algo que está en desuso un poco. ¿Por qué nunca debes de plagiar? Porque si plagias, nos metemos en un tema muy, muy, muy escabroso, que es los derechos de autor. Pero bueno, aquí lo importante va a ser lo siguiente que digamos. Tenemos tres tipos de plagio. El plagio literal, el plagio mosaico y el parafraseado inadecuado. ¿Cuál es el más común? El último. Aún así, vamos a ver los tres, ¿ok? El más común, porque el más común sabiendo redactar, porque entonces si no sabe redactar, el más común es el primero. Pero bueno, vamos a leer la definición del primero y vamos a ir parándonos en cada punto. Consiste en copiar exactamente un texto o frase y emplearlo en el trabajo sin realizar ninguna modificación. ¿No les pasa que cuando un profesor les dice no hagan copy-paste? Que nadie de nuestra edad dice copy-paste, pero bueno. No saben muchas veces qué es. Pues es esto, literalmente. Me metí a un artículo y copié y pegué exactamente lo que dije, lo que dijo. Y no lo referencié ni cité adecuadamente. Ahí estaremos hablando de un plagio, porque el lector no puede saber de dónde viene esa información y por lo tanto te la va a atribuir a ti, cuando eso no es cierto. Cuando esa información fue obtenida de otro medio y que es importante darle su debido crédito. Para evitar el plagio debemos usar comillas y señalar el autor y el año de la fuente. Esto se refiere a citar adecuadamente. ¿Qué les recomiendo para aprender a citar? Muchas veces citamos las cosas como nos lo dice, poniendo entre comillas, entre paréntesis el autor y coma el año y cerramos paréntesis. ¿Cuál es lo malo con esto? No sé a ustedes, pero a mí el poner una cita de esta forma se me hace antinatural. Es como que cuando estoy escribiendo un párrafo, no sé qué palabras decir o cómo conducir para poner la cita. Esa cita de poner comillas y decir exactamente lo que dice, se le conoce como cita directa. Las citas directas, si están mal citadas, son muy graves. Permítanme.
Listo. Ya volví, perdón. Una disculpa. Ok. Este tipo de citas las conocemos como citas directas. ¿Por qué? Porque directamente estamos poniendo lo que dijo el autor. Sin embargo, desde mi perspectiva, estas citas hacen que muchas veces, si solo utilizamos este tipo de cita, un documento o un texto parezca, no me gusta usar mucho esta palabra porque es como que es malo cuando no es malo. Usar citas directas está bien, pero abusar de ellas hace que tu trabajo se vea un poco de principiantes o informal incluso, que solo estás pegando información sin conectarla. En contraste, creo que la cita que puedes abusar y que se integra mejor a un texto es la cita indirecta. ¿Cómo podemos justificar cita indirecta y cita directa? Pues lo más fácil es que la cita indirecta no va entre comillas. Entonces, ¿cómo cito? Ok, pues por ejemplo, si estoy diciendo de que, yo qué sé, estoy hablando de animales y de los gatos, por ejemplo. Estoy hablando de cómo características de los felinos. Pues puede estar siendo los felinos, o bueno, los gatos, o quizá mejor conocidos como felinos, son seres cuadrúpedos, peludos, de un tamaño pequeño, que según, y ahí viene la cita, que según el autor Roberto Gutiérrez, en su trabajo acerca de la investigación de los gatos y su comportamiento en la vida cotidiana del año 2004, asegura que ahí ya integré mejor una cita. Ya dije todos los 3 datos importantes. ¿De dónde estoy recuperando? Que quizá no es tan importante si es de qué trabajo es, pero bueno, puedo decir que de un trabajo de Roberto Rodríguez, digo, Gutiérrez, Roberto Gutiérrez, del año tal, dijo esto, y puedo poner sin comillas lo que dijo. Creo que este tipo de cita es más versátil, se integra mejor a un texto que una cita directa. Que no es malo usar citas directas, pero también corre ese riesgo de citarlas mal y que incurras en un plagio de manera más segura. Vamos a leer el siguiente punto. Otra opción será parafrasear el texto indicando la fuente. Que bueno, ahorita lo vamos a ver un poco más abajo, pero bueno, más o menos va relacionado. Plagio mosaico. Consiste en copiar frases o textos de una o más fuentes sin haber paráfrasis, indicar el autor y la fuente original. Para evitarlo debemos usar comillas, señalar el autor y el año de las fuentes. ¿Cuál es la diferencia entre el primer plagio, el plagio literal y el plagio mosaico? Ok. El plagio literal no solo estamos copiando una frase. Muchas veces el plagio literal es que agarramos un documento y copiamos una hoja entera de ese documento. O, peor, copiamos todo lo que dice el documento y decimos que es un trabajo nuestro. Ese es el peor tipo de plagio porque no hay duda de que estás plagiando. El plagio mosaico ocurre cuando agarras información de este autor y de este autor y de este autor y lo utilizas en tu documento, pero en ningún momento les das crédito adecuado a ellos. Aunque tu trabajo no está completamente construido de uno o de varios, que sea algo así, sí estás usando el conocimiento de otras personas y principalmente muchas veces el análisis. Entonces hay que saberlo referenciar de la igual manera. Para evitar el plagio mosaico, la mejor manera es citar adecuadamente y a mí me gusta mucho la cita indirecta porque te permite tener visualmente incluso un párrafo sin tanto información visual de que estás citando, sino que se siente natural. Vamos al parafraseado inadecuado. Consiste en la formulación de la idea obtenida de la fuente con gran parecido al original. En esta acción también se considera plagio. Para evitarlo, se debe cambiar la mayoría de palabras del texto original. Ok. Aquí hay algo importante. ¿Cuándo debemos de citar, de poner referencias para no crear un plagio? Muchas veces es cuando estamos
basándonos o diciendo exactamente lo que dice un autor. Sin embargo, nosotros tenemos libertad de, obviamente, tener nuestro criterio propio. Si estamos dando la definición de un concepto que no es la definición de diccionario, sino es una definición que se construyó, pero tenemos también en la cabeza la definición de un autor y que queremos construir otra a partir de esa definición, es importante que a la hora de nosotros expresarnos, usar otro tipo de lenguaje, usar otro tipo de palabras, ejemplificar con otras cosas que el otro autor, porque si no, estaremos diciendo exactamente lo que dijo ese autor, entonces solo estaremos copiando y pegando, que eso pues también es plagio. Para parafrasear, entiéndelo, lee lo que quieres escribir, analízalo, y una vez que tienes eso, escríbelo tú. No copies nada. Es más, si quieres, no te regreses a revisar el documento tan seguido, pero entiende lo que acabas de leer y escríbelo. Ahí, una vez que lo escribas, seguramente ya no estarás parafraseando de manera inadecuada, pero también es bueno siempre volver al documento donde te estás basando y ver que no esté igual. Que si se puede decir de otra forma, lo puedes decir. Y no solo por no querer plagiar, sino que si estás parafraseando hay un objetivo, que es analizar el concepto de otra forma, expresarlo de otra manera, que para ti puede ser de una manera más asertiva de la que leíste. Parafrasear no solo es para evitar la fatiga de citar o de referenciar, no, es darle un tratamiento diferente a lo que acabas de leer. Ahora bien, vamos a entrar a lo que es muy importante. En esta presentación les dejé 3 páginas que yo he usado, unas más que otras, sobre que se pueden obtener fuentes confiables. Pongo a Google Scholar como la primera no porque sea la mejor, sino porque es la que la mayoría de personas conocemos. Sin embargo, muchas veces Google Scholar, a la hora de buscar información académica, no es la mejor porque puede tener errores o darte fuentes por lo menos desautorizadas, no hay tanta opción de búsqueda, tanta personalización. Vamos con la siguiente. Esta también se las tenía preparada, pero parece que no funciona. Voy a volver a darle clic, pero no, efectivamente ahorita no está funcionando. Cuando yo la he usado y funciona perfectamente, no sé qué pasó. Pero bueno, aquí se va a quedar y sí funciona. Y tenemos RepSeq. Esta también se les voy a presentar. Vamos a iniciar con Google Scholar. ¿Por qué les enseño esto? Porque, pues, ¿de qué les sirve saber qué es una fuente confiable si no tenemos algo que llevarlo a la práctica? Vamos a dejar de compartir esto y vamos a empezar a compartir Google Scholar. Ok. Tenemos aquí. Parece como el buscador tradicional de Google. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí lo que sé que busquemos van a ser artículos, libros, periódicos, artículos de revista, papers de científicos, disertaciones, metaanálisis, muchas cosas. ¿Cómo podemos empezar a buscar? Pues directamente podemos empezar a buscar. Yo qué sé, nos interesa hablar de cómo funciona el Bluetooth. El Bluetooth. ¿Cómo podemos empezar a buscarlo? Pues ponemos funcionamiento de Bluetooth. Antes de entrar a algún artículo, vamos a revisar cómo es la apariencia de esto, ¿ok? ¿Se acuerdan de las primeras preguntas que tenemos que tener antes de empezar a buscar información? Bueno, pues es para esto. Del lado izquierdo tenemos ciertos filtros, no son muchos, pero son algunos.
el primero nos habla de cualquier momento desde 2023, 2022, desde 2019, intervalo específico. ¿Por qué? Porque esto viene con la pregunta que vimos acerca de, déjenme regresar, ¿qué lapso debe abarcar? Eso es importante porque yo quiero saber el funcionamiento de la red de Bluetooth, pero ¿qué tal si me interesa saber del funcionamiento de la red Bluetooth de hace 10 años? Pues bueno, pues busco, bueno, 10 años creo que es mucho, pero vamos a buscar de, aquí nos sale el intervalo específico, vamos a buscar la de 5 años hacia atrás, que sería 2018. 2018, 2019, por ejemplo, vamos a buscar. Y todos los artículos que nos salgan, a partir de lo que nosotros tenemos acá, van a ser de 2018, entre 2018 y 2019. ¿Qué es lo que nos interesa buscar? Ahora bien, ¿qué otra cosa nos interesaba? Ok, tenemos ordenado por relevancia o por fecha. ¿Qué tal si queremos el primer artículo que en Google Scholar esté disponible? Vamos a darle a ordenar por fecha. Y aquí lo tenemos. Vamos a volver a relevancia para tener más y poder explicar. También es importante, y es lo que dijimos, que tenemos que tener en cuenta el idioma. Yo lo busqué aquí en español, por lo tanto, hasta ahorita los resultados han salido en español. Sin embargo, puedo darle aquí cualquier idioma o buscar solo páginas en español. Si le doy a solo buscar páginas en español, solo va a haber páginas en el idioma español. Ahora bien, también tenemos la otra pregunta de qué tipo de información quiero buscar. Ok, aquí es muy limitado Google Scholar, lo malo es que es muy limitado en los filtros que podemos tener. Podemos poner entre cualquier tipo y artículos de revisión. ¿Cuáles son los artículos de revisión? Que ya han pasado por varios filtros para, ¿cómo se llama? Para constatar que lo que dicen es verdad. Vamos a darle artículos de revisión, que siempre recomiendo darle esta opción porque da una cierta mayor seguridad a lo que estás buscando. Ok, una vez que ya tenemos filtrado de manera muy general en Google Scholar, podemos, de hecho aquí ya se nos borró un poco el filtro, vamos a darle otra vez. Ok, ahora sí ya tenemos el filtro bien hecho. Vamos a analizar el lado derecho ahora. Del lado derecho tenemos en estos cachos, me va a seleccionar todo, pero bueno, este tipo de información, esta, tenemos a qué página pertenece, que esto nos va a ayudar mucho, ahorita van a ver por qué, y qué tipo de documento es. Aquí los tres primeros son PDF, el siguiente es HTML, entonces es una página, PDF, y solo, bueno, en este caso solo tenemos 7 resultados. Permítanme borrar el filtro para que, bueno, 2023 solo voy a dar de 2023 en adelante, entonces veo tantito, cualquier momento vamos a darle. Ok, ahora sí, ya tenemos muchos más resultados. Vamos a ir aquí, vamos a ver si nos sale otro tipo de información. Muchas veces también puede salir como una extensión que se llama EPUB, que eso es una extensión de libro digital, que para poder leerlo necesitamos un visualizador de EPUB. Pero bueno, vamos a entrar a este primer artículo. ¿Para qué nos sirve saber de qué página es? Porque esto va a ser, quizá muchos profesores me pueden llegar a matar o muchas personas que sepan esto también, pero esto es para ser práctico. Una manera muy fácil de saber que de base tu información que estás buscando no es en cualquier página es que la página sea de una universidad, de una organización o que tenga la descripción .edu, .co, que es de como asociación, de .org, que tenga extensiones oficiales, por ejemplo, de gobierno, por ejemplo, .mx. Podemos más o menos así. Vamos a entrar al primer artículo. Ok. Aquí nos metimos a un artículo de 7 páginas. Muchas veces estos artículos que encontramos en Google Scholar no están completos, son fracciones. Google Scholar, las desventajas, aparte de que no podemos filtrar mucha información, es que realmente no tenemos una base de datos muy grande. Es una base limitada de artículos que son gratis, porque lamentablemente
muchos artículos académicos cuestan. ¿Y por qué cuestan? Porque hay que pagar a los autores, porque los autores hicieron una investigación y aunque obtuvieron, no fue de sus bolsillos, es importante tener una remuneración porque se va construyendo conocimiento a partir de lo que hicieron. Aquí tenemos, permítanme, denme un segundo. Ya, una disculpa, volvamos. Estábamos aquí. Ok. Muchas veces, ahora sí que ya tenemos nuestro artículo, pues lo importante y que afortunadamente la estructura del artículo nos permite es leer esto que en español se llama resumen, en inglés se llama abstract. Este resumen no es el mismo resumen que hemos visto. Es una cuestión de traducción, creo que abstract es el nombre como más adecuado porque no es un resumen, no es un abstract, es de qué va a hablar el artículo, las palabras clave que en este caso aquí están, desarrollo de redes, inalámbricas y sensores, internet de las cosas, ¿ok? Eso es un abstract, nos da un resumen en general, efectivamente, pero también nos da las palabras clave, ¿ok? A partir de aquí podemos empezar a hacer nuestra investigación. Ahora bien, esto no es lo único que quiero que se quede. Vamos a volver. La ventaja de Google Scholar es que nos permite hacer varias cosas. Una es que a partir de nuestra cuenta podemos guardar un artículo. Creamos una lista y ahí lo guardaríamos. En este caso yo no lo quiero guardar.
Entonces vamos a la imagen del artículo. También nos da otras herramientas que es citar. Esto es muy importante y me les va a servir mucho a ustedes. Aquí tenemos 3 tipos de citas. APA, ISO 690 y MLA. El que muchas veces les van a pedir a ustedes es el APA. En este caso, aunque tiene la estructura de APA, no tiene el formato de APA, que es la sangría francesa, y la letra Time New Roman en tamaño número 12 con interlineado 1.5. No importa. Ahorita les voy a dar otra herramienta que les va a ayudar mucho. Pero bueno, aquí ya nos lo dan. No tenemos que tener en nuestra estructura y armar la referencia. No, ahí mismo nos lo dan. También tenemos otra opción de artículos relacionados que nos hace como una búsqueda a partir de este, para ser un poco más específicos quizá. Nos interesa mucho este artículo, pero necesitamos más información, pues le damos artículos relacionados. Tenemos versión en HTML, que en este caso es la versión en página web. ¿Para qué nos sirve esto? Uy, esto nos sirve mucho para, si le damos a imprimir, tenemos la información de esta manera. También aquí nos permite que no tengamos saltos de página. Aunque sí tenemos las páginas, de alguna manera tenemos la información sin tanto formato, podríamos decirlo. Muchas veces esta visualización no se usa porque no es necesaria, sin embargo, está bien tener. Ok, Google Scholar es muy básico. Vamos a ir a uno que es para entender mejor. Voy a dejar de compartir. Vamos a compartir Revsica, que es este. Aquí lo tenemos. Ok, esto creo que está, déjenme, ok, así se ve. Es que lo tenía en Zoom. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, vamos a buscar de lo mismo, que es de, eso, les voy a copiar la misma. Funcionamiento de red, vamos a ponerlo y vamos a darle. Bueno, en primer lugar, aquí tenemos opciones antes de buscar. Tenemos directorios, que aquí se refiere a en qué áreas queremos buscar lo que queremos buscar. Si queremos buscarlo en almanaques, que si lo queremos buscar en cosas que tienen que ver con código, literatura, medicina, matemáticas, enciclopedias. En este caso a nosotros nos interesaría quizá o lo de software, por ejemplo, vamos a darle software. Ya nos puso aquí. Pegamos lo que queremos buscar. Vamos a darle a todos los resultados. Y ya nos salieron. ¿Ok? Aquí tenemos un poco menos, pero vamos a darle a documentos. Aquí todo lo que nos aparezca son documentos. Así como ahí como en Google Scholar nos aparecía el formato, aquí de igual manera PDF. Y también nos dice el dominio de dónde es. Un pequeño resumen de lo que viene, pero también tenemos mucha información. Ahora bien, vamos a volver a la página principal de Revsic. Aquí tenemos de igual de manera de dónde buscar. Podemos decir que sean documentos de una vez. Decimos, vamos a ponerlo en inglés para dar una pequeña, de una forma más, no sé, que podamos encontrar más información. Nada más. Y aquí ya nos aparece información en inglés, en español. Aquí, si ponemos solo Bluetooth, solo nos va a aparecer todo lo relacionado a Bluetooth, no solo la red Bluetooth. Tenemos altavoz, ¿cómo se llama? Guía de Bluetooth de seguridad. Esto que quizá nos interesa un poco más, que es hasta cómo opera. Vamos a poner Bluetooth Signal Function. Ok, por ejemplo, aquí tenemos un artículo que nos puede interesar, que habla sobre la fuerza
de la señal de Bluetooth basada en estar dentro de un lugar. Me gustaría que pudiéramos ver más de una plataforma que nos deje tener más filtros, pero ese tipo de plataformas desafortunadamente son de universidades, de una cosa que se llama EBSCO, que recopila un montón de revistas. De revistas me refiero a páginas de artículos. Pero algo como herramienta que quizá ya la conozco, no, quizá no, que sí me gustaría como enseñarles, porque es muy útil a la hora de citar y referenciar, es esta. Esta herramienta es muy buena. ¿Por qué? Porque nos permite, a partir de, voy a darle cualquier documento, por ejemplo este, a partir de cualquier documento, le damos a citar. Sabía que iba a quedar mal, no se preocupen, déjenme hacerlo bien. Permítanme. Ok, vamos a darle aquí. Vamos a copiar el título del documento. Vamos a copiarlo. Vamos a citarlo. Uy. Déjenme ver otro. A ver, vamos a ver si aquí me permiten con este link. Tenemos nuestro link del artículo. Le damos a citar y así de simple nos citó el artículo. Y aquí lo tenemos. Lo tenemos aquí con la estructura de APA y todo lo que necesitamos. ¿Cuál es la ventaja de utilizar este? Se llama generador de citas, pero pues no te genera la cita. Realmente lo que te hace es estructurar las referencias y también te da ejemplos de cómo citar. Pero bueno, una vez que lo tenemos acá, le podemos dar a copiar. Nos va a salir un anuncio. Lo tenemos para copiar. También tenemos acá. Y si lo pegamos en un documento, pues ya no tenemos que hacer mucho más. ¿Es muy buena esta herramienta? Claro que es muy buena. ¿Para qué sirve? Para que nuestro flujo de trabajo sea más rápido. No por ser flojos, sino por poder buscar más cosas y concentrarnos menos en lo menos importante, que en este caso sea redactar. ¿Cómo se llama? Referencias. Bueno, hasta ahorita, bueno, esto sería todo en la clase. Espero que les haya servido. Si tienen alguna duda al respecto, les puedo ayudar. Me hubiera gustado ver el siguiente, el repositorio de artículos 2, pero está cerrado hoy. Entonces no pude, pero si tengo la oportunidad les grabaré solo de ese repositorio de cómo funciona, ¿ok? Pues muchas gracias por estar. Nos vemos en la siguiente clase. Vamos a dejar de grabar. Gracias.